acerca de este punto, tenemos que mencionar primero que el alma de la estrategia de búsqueda es la pregunta de investigación, ¿ok? Sin una buena pregunta de investigación, armar una estrategia de búsqueda puede ser bastante difícil o incluso no darnos los resultados que deseamos. La clase de hoy no es sobre idea de investigación, pero sí que tienen que saber que es el aspecto medular de una investigación, es el producto de la idea de investigación y muchas veces se recomienda que se ponga en este formato, que es el formato pico. Imaginemos que yo hago un estudio experimental, entonces yo haré una intervención sobre un paciente. ¿Tienen que ser medicamentos? No necesariamente. No un paciente, lo siento, un grupo de pacientes. No tienen que ser medicamentos, pueden ser ejercicios. Eso ya es una intervención. Tal vez los pacientes a los que yo quiero estudiar han tenido traumatismos o un ejemplo concreto, parálisis cerebral. Y a veces a estos pacientes se les entrega algunos dispositivos como parte de su rehabilitación. Entonces el dispositivo ya es una intervención. En el caso de que sea pues algo experimental, no. Si es que ya se le da todos los días a los pacientes, pues no es una intervención. Pero quiero que vean que la intervención puede tener muchas formas. De la misma manera, si es que ustedes no hacen un experimental, porque un experimental es un poco complejo de hacer, pero hacen un observacional. Si hacen un estudio observacional, ustedes no intervienen sobre el paciente, sino que van a observar la exposición. Los pacientes se exponen o no se exponen a tal estímulo, a tal agente. ¿Sí? Entonces, la estrategia PICO, que puede cambiar a estrategia PECO, es bastante recomendable para armar no solo la pregunta, sino también la estrategia de búsqueda. ¿Cuáles son los dos puntos más importantes? Paciente, persona, población, todo eso resumido en P, y también la I de intervención, que podría cambiar a E, como mencioné, ¿verdad? Si es que no hablamos de una intervención, sino de una exposición. Control y outcome, o resultado, también les van a ser muy útiles, pero que sepan que no siempre tienen que buscar población, intervención, control, resultados. Lo vamos a ver ahora mismo por qué. Bueno, estas son preguntas para que puedan ubicarse un poquito más, pero lo van a ver seguramente en la sesión de pregunta de investigación. Ahora, los operadores booleanos. A veces esto puede ser confuso, pero no lo es. En realidad es algo bastante simple. Solamente tenemos que recordar cuando alguna vez estudiamos conjuntos con diagramas de Venn. Por ejemplo, acá hay un diagrama de Venn que representa todos los elementos del conjunto A, de la misma manera los del conjunto B, pero hay una intersección, ¿cierto? Si es que nosotros queremos mencionarle al motor de búsqueda, le queremos decir que solamente queremos la intersección, es decir, los papers que me hablan tanto de A como de B a la vez, entonces tendré que juntarlo con un AND. Y el AND indicará que lo que necesitamos es la intersección. Pero si los uno con un OR, más bien entenderá que yo quiero la unión y tomará todo. ¿Por qué es importante esto? Cuando yo quiero ser más amplio, quiero abarcar más en mi búsqueda, debo usar el operador booleano OR. Mientras que si quiero ser un poquito más específico y restringir los resultados para que no entren cosas que sumen demasiados números, aumente el número de resultados sin realmente de manera innecesaria, debo usar y o and. El and lo va a restringir y me va a evitar que entren muchos resultados que yo sé que no necesito, mientras que el or me va a permitir ser un poco más amplio y evitar que se escapen resultados que yo sé que podría necesitar. ¿Está bien? Entonces, de eso se trata más la estrategia de búsqueda. El not ciertamente no es muy usado, pero en este caso, como vemos, está sombreada la parte que pertenece a B y la parte que pertenece a A está totalmente vacía. Es más, digamos que se ha excluido porque no la deseábamos. No deseamos que un término esté en nuestra búsqueda final, en nuestros resultados. ¿Qué hacemos? Ponemos B, not A. Pero ciertamente no lo vamos a usar. Al menos no en la sesión de hoy, en la práctica de la sesión de hoy, que como menciono creo que es lo más importante. ¿Dónde buscar? Cuando uno le indica a un motor de búsqueda, búscame la palabra tuberculosis, lo puede buscar en cualquier parte, pero aquí estamos para aprender cómo evitar eso y cómo guiar mejor nuestra estrategia de búsqueda. Bueno, el buscador puede buscar en muchas partes, disculpe la redundancia, pero el motor de búsqueda va a explorar diferentes campos, tanto el de revista como el de título, el de autores, el de palabras clave o keywords, también el resumen o abstract y las palabras clave, o sea, todo el texto. Muy bien. ¿Son los únicos campos? No, les he mencionado los más.
digamos, importantes o frecuentes, pero ciertamente tenemos este cuadrito, lo he sacado de PubMed y podemos ver todos los campos en los que te permite buscar PubMed. Afiliación, todos los campos, editor, fecha de entrada. Tenemos por aquí Mesh, subtítulos Mesh, términos Mesh, título y resumen. Los términos en inglés y los campos con sus siglas están aquí. Estas son realmente las siglas que uno usaría, ¿no? Si uno quiere buscar en las palabras del texto, por ejemplo, TW. ¿Cómo se lo indica? En este cuadro se resume eso, ¿no? Si es que quiero buscar en el asunto o en la palabra clave, aquí le cambié de nombre, en el asunto o palabra clave, hay que indicarle a PubMed eso. Entonces, uno coloca aquí el término mesh, porque supuestamente las palabras clave deberían solo tener términos mesh. ¿Pasa siempre? No siempre pasa. Tenemos que tener en cuenta eso y lo vamos a tener ahora mismo. Muy bien, escribimos el término mesh y entre corchetes MH, indicándole, el término que te acabo de escribir es un término mesh. Entonces búscalo como un término mesh en el campo que corresponde a los términos mesh, es decir, palabras clave. Si estuviéramos en otro buscador, en Scopus, tendríamos que poner aquí el término mesh entre paréntesis, pero antes hay que poner key para que lo busque en las palabras clave, en los keywords. Dejamos un espacio y ponemos entre paréntesis la palabra. Por ejemplo, en el título tendríamos que poner entre corchetes T, pero previamente haber escrito la palabra. Si es que no fuera una palabra, si es que fuera una frase, por ejemplo, si es que es solamente una palabra, después ponemos T, no hay problema, pero ¿qué tal si hablamos de parálisis cerebral? Parálisis cerebral no es solo una palabra, y si yo escribo parálisis cerebral sin comillas, y luego coloco corchete MH indicándole que lo busque como término mesh, solo va a buscar parálisis, o sea, palsy, y va a ignorar cerebral, y no es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ponerlo entre comillas para decirle, esa frase es mi término exacto, y así es como lo tienes que buscar. ¿Ok? Otro ejemplo. Ok, solamente nos interesa lo de las palabras clave, los de los keywords. Mencionaba que no, este proceso lo hacen personas, entonces no siempre va a estar exactamente como nosotros esperamos. ¿Sí? Por favor, tengamos eso en mente. ¿Por qué? Porque yo ya hice esta búsqueda en PubMed, bueno, en Mesh, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y me dio este término. Entonces, entre comillas, ya lo puse. Y ya le dije, búscamelo como término mesh. Entonces, el motor de búsqueda va a hacer eso. Va a buscarme este término mesh y sus equivalentes en el campo de palabras clave, porque le estoy diciendo MH, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, todo bien. Pero muchos autores no usan el término completo y menos escrito así. Muchos escriben su abreviatura, que es COP. ¿Ok? Entonces, se me van a escapar esos papers si es que no coloco COP, si es que yo no tengo contemplado eso antes de arrancar la búsqueda. Entonces, voy a colocar COP. Y entre corchetes pongo TIAP, porque esta vez ya no quiero, COP no es un término mesh. Entonces, no le puedo decir que busque un tesauro en los keywords si es que no le estoy entregando un tesauro. ¿Me explico? Pero COPT es muy importante, no se nos puede escapar COPT y en los papers que yo deseo encontrar, COPT fue tan importante que estaba en el título o en el abstract, entonces le pongo TIAP. Otro ejemplo, tuberculosis es un término mesh, entonces entre corchetes pongo MH y ya está, ya me busco. ¿Se acabó mi tarea? Aún no. Por ejemplo, esta misma palabra tuberculosis podría estar en el título y en el abstract, pero no se colocó en las palabras clave. Entonces, uy, se me va a escapar ese paper. ¿Cómo hago que no se me escape? Escribo otra vez tuberculosis, no hay ningún problema. Pero ahora le pongo TIAP, así no se me va a escapar. Muchos autores no usan tuberculosis, mencionan TB. Entonces también voy a poner TB. Este TB recordemos, ¿es parte de algún lenguaje controlado? No lo es. Es un lenguaje libre. Entonces, antes dijimos, el lenguaje controlado es mucho más preciso, exacto, lista cerrada. Parecería que es una maravilla, pero ciertamente eso quiere decir que el lenguaje libre no sirve para nada. No es así. Sí es útil. Ahora mismo está siendo útil. TB, por ejemplo, el especialista con el que yo trabajo, mi mentor, mi asesor, me dijo, busca TB, no te olvides de ese término porque mucha bibliografía lo usa. Entonces yo ahí consideraré TB y lo coloco como TIAP, es decir, que lo busque en título o en abstract, igual para enfermedad de Koch. Y aquí este asterisco
se refiere a algo que se llama truncamiento. Cuando yo digo tuberc y luego asterisco, le estoy diciendo, quiero que busques todas las palabras que tienen como raíz tuberc, todas las que empiezan con tuberc, tuberculosis, tuberculoma, tuberculoide, todas las variaciones. ¿Ok? Ahora, ¿cómo debo unir todo esto? Lo debo unir con OR. Digamos que mi población son pacientes con tuberculosis. Muy bien, entonces, eso es lo que estoy logrando. Con OR abarco más. Le estoy diciendo, búscame en los términos MESH tuberculosis, pero también incluye a los que dijeron tuberculosis en el título ya abstract, o sea, abarco más. Y también incluye, ¿sí? OR, también incluye a aquellos que colocaron TB y también incluye a los que mencionaron Koch disease y también incluye, otra vez, a todos los que tienen esta raíz, tuberc. Entonces, con OR abarco más, ¿sí? Quiero que eso quede claro. Como mencionaba, tener pasos es bastante útil al inicio. Con el tiempo probablemente ya no lo usen, pero al inicio les va a ayudar para ordenar la estrategia de búsqueda de hoy. Y vamos a ir a la práctica, que es lo que ustedes necesitan. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en el explorador. A través de Google vamos a acceder a PubMed, donde les recomiendo que se creen una cuenta. Yo me la he creado rápidamente con mi correo de la universidad. Entonces, recordarán que antes trabajamos con esta interfase, ¿verdad? Ya, esta interfase es antigua y me parece que en un tiempo ya no va a estar a disposición, pero no hay problema ciertamente. Si conocemos los pasos, va a ser bien fácil adaptarse a la otra interfase, que es esta. ¿Dónde conseguimos aquí, por ejemplo, entrar a buscar los términos mesh? Aquí, mesh database. Pero nosotros queremos buscar. No vamos a escribir aquí de frente. Para algo estamos aprendiendo a hacer una búsqueda avanzada. Entonces la vamos a hacer. Vamos a hacer una búsqueda avanzada. Este es el lugar donde se hacen búsquedas avanzadas. También vamos a revisar Scopus. Probablemente algunos puedan acceder a Scopus. Muy bien. Vamos a concentrarnos en nuestro prototipo de buscador, PubMed. Yo ya he creado acá, como ven aquí tengo la matriz que les mostré. No es mía, ciertamente, no la he inventado yo, sino que en internet hay modelos y ejemplos libres y los vamos a usar hoy día. ¿Sí? A ver, avancemos. Primero tenemos que tener una idea de estudio. Supongamos que alguien se pregunta si es que consumir inhibidores del factor de necrosis tumoral, una clase de fármacos, puede estar relacionado al desarrollo de tuberculosis en pacientes con artritis reumatoide, porque ellos consumen estos medicamentos. Entonces estoy hablando de que cierta población podría estar o está expuesta a un factor. Sí, yo no estoy interviniendo, sino que eso es lo que sucede habitualmente. Esos pacientes toman esos medicamentos. Podría estar expuesto a un factor y eso podría desarrollar un resultado o outcome. Recuerdan que hablamos de población, intervención, control, outcome. ¿Podría estar relacionado a un outcome? Bueno, hay que buscar. ¿Qué dice la bibliografía? Muy bien. El problema de estudio con estrategia PICO resultaría así. Artritis reumatoide en la población, en la intervención o exposición, pondríamos inhibidores de esta molécula, del factor necrosis tumoral alfa. Yo sé que los medicamentos con los que se puede comparar son los antirreumáticos modificadores de la enfermedad y el outcome sería tuberculosis. Entonces ya va tomando forma. ¿Sí? Lo más importante de su investigación es que la pregunta de investigación tome forma y mientras más ordenado, mejor. Entonces, cuando ya tengan la pregunta bien clara, van a avanzar sin ningún problema. Lo van a ver. Aquí está en modo de pregunta y he buscado los términos DEX. Ya les enseñé cómo entrar a DEX. Entonces busqué artritis reumatoide. Algunos tendrán términos DEX. Por ejemplo, artritis reumatoide sí tenía término DEX, pero la intervención, medicamentos, inhibidores del TNF-alfa, no tenía, no estaba. Sí, entonces es importante que sepamos de esos. No todos los términos están. Sin embargo, los antirreumáticos sí estaban y tuberculosis obviamente estaba. Un término muy popular. Ahora, después hicimos la búsqueda en MESH porque lo que queremos es los términos MESH. Estos podrían servirnos para luego buscar en MESH. Los DEX
a veces nos sirven para buscar en Mesh, como hemos visto anteriormente en asma, ¿verdad? Una palabra tan simple como asma variaba un poquito en el inglés, incluyendo una H en medio. Entonces, lo colocamos y ya conseguimos la palabra. En Mesh está también el término artritis reumatoide. Es más, lo voy a buscar ahora mismo porque quiero que noten algo. Muy bien. Vamos a ir aquí. Vamos a buscar artritis reumatoide en Mesh. Muy bien, si es el concepto que yo estoy buscando. Y aquí hay términos equivalentes. Aquí solo hay un término equivalente. ¿Ok? Y aquí están las clasificaciones. Estos términos equivalentes son importantes y los estoy copiando aquí. Por ejemplo, cuando busquemos inhibidores del factor de necrosis tumoral, vamos a ver que fue introducido en 2020, o sea, este año. ¿Sí? Esto demora. Y estos agentes existen hace 10 años, por lo menos. Entonces es un proceso que puede tardar. Pero tiene muchos equivalentes. Entonces yo puedo elegir cuáles me sirven más. Por ejemplo, yo me he quedado con estos tres. TNF, antagonistas, inhibidores y bloqueadores. Sí, no tengo que copiar toda la lista para acá una por una. De repente algunos pienso que no me serán tan útiles, pero ahora van a ver que nos van a servir. Los voy a agregar. Recuerden que cuando usaba OR quería abarcar más. Ya, eso le estoy diciendo al buscador. Le estoy diciendo, mi población es de artritis reumatoide. Aquí en el sexto paso, donde armamos la estrategia de búsqueda, hemos dicho, la población es artritis reumatoide. Entonces, también colocamos este término de aquí, reumatoide artritis, que es un término equivalente según los términos MESH, para ampliar más la búsqueda. Y lo unimos con OR. ¿Por qué OR hace eso? OR amplía más. OR significa unión en idioma de conjuntos, ¿verdad? En lenguaje de conjuntos se usa el OR. Ya. De nuevo va a entrar acá el lenguaje libre, que muchas veces se menosprecia, pero es de lo más útil. Yo sé, porque yo lo he leído o porque algún asesor me ha mencionado esto, que no siempre se coloca artritis reumatoide en los papers. Algunos autores mencionan RA, algunos mencionan artritis deformante. Y bueno, tal vez hay otros términos que yo no conozco, pero sé que empiezan con reumatoid. Entonces, ¿qué hago? Escribo reumatoid y hago el truncamiento del que hemos hablado. ¿Está bien? Eso va a hacer que incluya muchas más palabras. Lo mismo también con los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Yo ya lo uní con OR, tanto el término MESH principal como los términos equivalentes, pero yo sé que en lenguaje libre hay ciertos términos. Por ejemplo, anti-TNF se usa cada rato. Anti-TNF alfa. Y también quiero que piensen en esto. Como vieron, este término se incluido en 2020. Entonces no estaba tan bien estandarizado y muchos autores decían bloqueadores, antagonistas, inhibidores, anti-TNF solamente, anti-TNF alfa, anti-TNF no escrito con PH, sino con el símbolo alfa. Entonces puede variar bastante, pero lo estamos teniendo en consideración aquí. Estamos colocando esto en verde porque estamos mencionando que el lenguaje libre también importa. Para esta tercera sección de comparador, ciertamente no tengo ningún lenguaje libre adicional que quiera agregar, pero para tuberculosis sí. ¿Ok? No siempre tiene que haber, pero para tuberculosis sí, porque hay muchas variaciones de la palabra tubercul y yo sé que muchas veces se menciona el término TBC o TB y no necesariamente tuberculosis. ¿Por qué va a ser útil? Bueno, porque ahora vamos a hacer esto. No debemos olvidarnos de que tenemos que decirle dónde buscar. ¿Sí? Por eso aprendimos qué son los campos y tenemos que etiquetarlo. Mencionarle artritis reumatoide, queremos que lo busques en las palabras clave, como un término mesh. Pero además, el resto de términos los vas a buscar en TIAP, título y abstract. Tal vez ustedes quieran solamente título y le colocan T, pero mi recomendación es acostúmbrense con TIAP porque es lo más práctico. Lo mismo a todos los demás, ¿se dan cuenta? Lo uní con OR para abarcar más. Y al final de cada palabra o de cada frase, por ejemplo aquí cada frase con comillas, se pone tía. Muy bien, ya está. Y así con todos. Mesh en el término principal y tía en los otros términos. Y finalmente vamos a juntar todo. Esta va a ser la estrategia final. ¿Cómo lo unimos? Con AND.
Es decir, dentro de P, dentro de la población, intentamos abarcar harto, abarcar bastante, ser muy sensibles, podríamos decir. Entonces, ponemos OR para poder abarcar más y más y más. Pero si unimos la P con la I, bueno, o podría ser E, recuerden. Si unimos la P con la I, con un OR, vamos a abarcar muchísimo, muchísimo. Y no queremos eso. Lo que queremos es la intersección, es decir, papers que hablan tanto de artritis reumatoide como de estos fármacos inhibidores del factor de necrosis tumoral. Entonces, ¿qué queremos? La intersección. ¿Qué colocaremos? AND. Muy bien. Dentro de cada letra, por decirlo así, unimos todos los términos con OR, pero cuando vamos a unir una letra con otra, tenemos que usar AND. Podría hacer la búsqueda solamente con estos dos términos, P, AND, E. Pero en este caso vamos a practicar con los demás, ya que es una práctica, creo que sería prudente hacerlo. Entonces, como mencionaba, estamos aquí en PubMed, aquí en la búsqueda avanzada de PubMed, ya hemos visto cómo entrar aquí, y en esta caja vamos a colocar los términos que deseamos buscar de manera avanzada, porque eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces lo que hay que hacer es copiarlo, llevarlo para aquí, y no buscar, sino agregar al historial. Eso es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque nos va a entregar el número de resultados. Ya buscamos la primera letra. La población, ahora buscaremos la exposición y nuevamente nos da dos opciones, buscar o agregar al historial. Nosotros queremos agregar al historial. Estamos abarcando mucho, ¿recuerdan? Dentro de la P, por ejemplo, abarcamos tanto que nos dio 185.000 resultados. Dentro de la E, o exposición, abarcamos tanto que nos dio 12.000 resultados. Un número mucho menor, pero bastante amplio también. Hacemos lo mismo con los demás. Y agregamos al historial tuberculosis de lejos el que más se ha investigado, ¿no? 283.000 resultados. Entonces, lo que queremos es combinarlos con AND. ¿Cómo lo hacemos? Podríamos escribirlo en el Excel, pero vamos a usar esta otra forma. Lo agregamos nuevamente a la cajita. En estos tres puntitos aparece esa opción. Luego vamos por el segundo término. Y acá nos da otras opciones. Agregar, pero ¿cómo? ¿Con I? ¿Con OR? ¿Con NOT? Bueno, queremos con I. Entonces ya lo unió con I. Aquí está. Ahora, también le decimos que con I, disculpen, el tercer término y con I el cuarto término. Entonces, primer término, AND, segundo término, AND, tercer término, AND, cuarto término, y agregamos al historial. Y lo restringió bastante. Ahora ya no hay cientos de miles de resultados. Ahora hay 184, un número mucho más pequeño. Como menciono, no necesariamente tienen que buscar en... Acá están numerados, si se dan cuenta. Número 1, y número 2, y número 3, y número 4, no necesariamente. Podrían hacer esto. Agregan el número 1 nuevamente acá. Agregan el número 2 con AND, recuérdenlo. Y digamos que el outcome. No voy a ser tan estricto de restringir por el controlador, ¿sí? Sino que no importa cualquiera que haya sido el controlador, le voy a decir al buscador que quiero que me considere el outcome, eso sí, y agregamos al historial. Entonces quiero que comparen, aquí hay muchos más resultados, ¿no? 184, 294, hay más resultados. Eso pasa porque esta búsqueda número 5 era P and I and C and O, y esta solamente es P and I and O. Recuerdan que OR era para abarcar más y es para ser más específico. ¿Okay? Eso es lo que quiero que tengan en mente y por eso hicimos estas dos búsquedas. Esta está siendo, la número 5 está siendo mucho más específica y por eso es que el número se reduce también. Así vemos el número de resultados, pero a nosotros nos interesan los resultados en sí mismos, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que darle clic. En este caso, voy a ir por la búsqueda número 6. Le damos clic al número de resultados y nos va a mandar a esta página. Probablemente muchos ya la conocen. Se ha renovado y ahora luce así, pero sigue teniendo bastantes herramientas, ¿no? Podemos decirle qué cosas queremos que nos considere. Tal vez solo los que tienen libre el texto completo. Tal vez solo clinical trials.
ensayos clínicos, tal vez solo los que tienen metaanálisis, cuánta antigüedad. Si eso no me importa, yo quiero abarcar todo, entonces me quedo con mis 294. Ahora, ahí no termina, sino que recuerden que ustedes están trabajando en proyectos o en protocolos, no estoy muy seguro exactamente, cada uno tendrá algún motivo para hacer la revisión de la bibliografía, pero lo que tienen que saber es que su tiempo es valioso, entonces no pueden hacer este proceso todos los días, ¿no? Por ejemplo, hoy día busco, leo lo que puedo leer, mañana vuelvo a buscar y me desordeno otra vez. Lo que tienen que hacer es automatizar esa clase de cosas y para eso están justamente estos buscadores. Entonces, aquí ustedes pueden dar este botón, esta herramienta es probablemente la más valiosa. Crear alerta, le ponen un nombre a su alerta, alerta 1 o alerta reumatoide artritis. Aquí está la estrategia que ustedes usaron y les van a decir que tan frecuentemente quieren que les avisen. Tal vez están escribiendo, ya están en las fases finales del manuscrito o del protocolo, entonces diariamente les tienen que avisar. Y su correo está acá, ¿no? En mi caso, mi correo me va a avisar. Y le ponen guardar y entonces ya está terminado el proceso. Ahora le voy a dar cancelar porque yo ya he guardado esta búsqueda. No solo eso, también es importante que no hagan estas cosas, o sea, de aquí para adelante no lo van a hacer a mano. Hemos hecho una búsqueda avanzada, tiene que seguir siendo avanzado lo que vamos a continuar trabajando. Entonces, en este botón Send To aparecen muchas opciones como guardar en la bibliografía, aquí en My Bibliography. Cuando ustedes tienen una cuenta les va a aparecer esa opción, pero realmente no es lo que queremos ahora, es Citation Manager. ¿Para usar qué? Para usar un gestor de referencias. Un gestor de referencias como por ejemplo Mendeley. Mendeley. Muchos ya deben conocer Mendeley. Sí. Mendeley es un gestor de referencias muy versátil y además libre. Entonces, tengo entendido que muchos de ustedes están empezando a hacer proyectos. Yo les recomiendo ampliamente Mendeley. También pueden usar después EndNote. EndNote es otro gestor de referencias profesional y ciertamente se prefiere cuando se están haciendo manuscritos. Van a ver que en muchos se usa EndNote. Pero mi recomendación si están empezando es usen Mendeley. Es el más versátil, tiene muchas herramientas. Cuando entren a la página de Mendeley, créense una cuenta y comiencen a descargar sus productos. Mendeley permite tener, como ven aquí, permite tener el gestor de referencia gratis en su computadora, pero también herramientas de Word. Entonces, úsenlo. Al final vamos a hacer un ejemplo muy breve, pero lo que me interesa y creo que el punto principal de todo lo que estamos haciendo, que es búsqueda bibliográfica, es que creen el archivo que hemos conseguido. Es decir, aquí hemos conseguido 294 resultados y no queremos que se nos pierdan para trabajar otra vez en lo mismo. Entonces vamos a hacer esto. Send to, ¿recuerdan? Citation Manager. Y ahora le van a decir que quieren todos los resultados, no los de la página, porque si no, les va a dar, en este caso, 10 resultados van a guardar y no es lo que queremos. Lo que queremos es todos los 294 resultados. Entonces creamos el archivo. Y aquí está, ya creó un archivo y el formato de ese archivo es en BIP. Podrían ser otros formatos, puede ser formato RIS, puede ser, de verdad puede variar bastante, pero quisiera que solamente observen cuál es el formato sin preocuparse. A veces uno se preocupa porque tal vez yo estoy acostumbrado a este formato. No, los gestores de referencia tienen formas de importar diferentes formatos, entonces no les va a ser problema. ¿Sí? No se preocupen por eso para nada. Aquí tenemos, por ejemplo, Scopus. Si es que tienen Scopus y lo pueden usar, pueden hacer una búsqueda avanzada. Entonces, yo lo voy a hacer ahora. Es exactamente la misma estrategia de búsqueda que yo he hecho hace un momento en PubMed. Si se dan cuenta, tiene los mismos términos, no he cambiado nada. Pero sí he cambiado que ya no he puesto aquí entre corchetes los campos donde va a buscar. Eso sí es diferente, se dan cuenta. Y que en cambio lo he puesto todo entre paréntesis y antes uno pone título abstract, palabra clave. Title abs key. Y con eso le está diciendo que busquen título abstract y palabra clave. No somos mucho más específicos aquí. No nos vamos a demorar más aquí porque tiene que ser una práctica rápida. Entonces voy a copiar el término. Y además porque PubMed es disculpen, Scopus es una base de datos multidisciplinaria y ustedes no van a encontrar solo cosas de medicina, van a encontrar mucho más y bueno, puede ser un poco abrumador el número de resultados, no es lo que
lo que queremos lograr, ¿cierto? Pero igual que en PubMed. Uy. Ahora sí. And nuevamente. Voy a tomar P, AND, I, AND, O. Porque eso hice en PubMed también. Recordarán que dejamos de lado la SEO comparador. Muy bien, hecho eso, puedo decirle ya que lo busque. Vamos a ver cuántos resultados nos entrega. Muy bien. Mientras PubMed nos da 294, Scopus nos da 1140. Un número mucho más amplio. Esta vez sí mucho más amplio. ¿Verdad? Hay de Open Access, hay de otras fuentes, bueno, de otros tipos de acceso, perdón. También les van a dar opciones de elegir el año. Tiene filtros, igual que PubMed, que tenía filtros. Filtros, herramientas para mencionar, o por el autor, para mencionar qué es lo que queremos exactamente. Y solamente hay de medicina, no, también inmunología, farmacología, agricultura y ciencias biológicas, ciencias sociales, ingeniería química, etc. Y entonces, bastante variado. Aquí también pueden hacer lo mismo que hicimos antes, set alert, y crean la alerta para que les llegue al correo. Igualmente les van a indicar su correo y tienen su alerta. ¿Okay? Y le ponen nombre a la alerta, pues. Alerta RA Scopus. ¿Sí? O la que ustedes prefieran. Y set alert. Es exactamente igual en ese sentido a lo que hicimos antes. Otra cosa importante, tienen que también decirle a Scopus que quieren todos los resultados y darle aquí al siguiente botón. En mi caso dice RIS Export, porque yo a veces trabajo en EndNote y descargo la bibliografía, todos estos resultados los descargo en formato RIS, pero pueden hacerlo tranquilamente en Mendeley. Ahora, cuando lo hagan en Mendeley, ahí sí puede haber un pequeño problema porque solo permite descargar de 500 en 500, pero digamos que yo tengo Mendeley, trabajo con Mendeley. ¿Significa que solo debo usar esta opción para exportar todos estos resultados? No, también lo puedo hacer en RIS. Selecciono todo porque quiero que me dé toda la información que me puede dar y le doy exportar. Sí, es cierto. Cuando lo descargué en formato RIS, aquí decía EndNote, pero no quiere decir que solo lo puedo usar en EndNote. Lo puedo usar también en Mendeley. Como digo, de esa manera se guarda su búsqueda, está demorando un poquito, claro, porque son más resultados. De esta manera se guarda su búsqueda y así van a poder manejar mejor su información. ¿Sí? Eso es lo principal. Ahora, hay una página que yo les quiero mostrar. Nuevamente a través de Google vamos a acceder a esto. Central Cochrane. La colaboración Cochrane es una organización que básicamente hace muchas actividades de medicina basada en evidencias. Entonces, la cantidad de recursos que tiene tanto en inglés como en español son bastante variados y les recomiendo que lo revisen, ¿sí? Hay mucho que ver ahí. Entonces, el buscador de Cochrane, de la colaboración Cochrane, y que ayuda a acceder a la biblioteca Cochrane es Central. Cuando ustedes piden hacer una búsqueda avanzada, pueden poner aquí en Search Manager. Y no vamos a arrancar toda una búsqueda acá porque ya no es el objetivo de la sesión, pero sí mencionarles que acá tienen que buscar de la siguiente manera. Digamos que acá necesito yo artritis reumatoide. Entonces tengo artritis reumatoide y puedo presionar Continue y me va a dar acá el número de resultados. Solo quiero que haga una analogía con lo que hemos visto en PubMed. Entonces, en otro, podré poner esta cajita que dice S y sirve para lo siguiente. Reumatoide artritis, acá le pongo más. Pongo OR. Y todos los demás. ¿Sí? De manera muy rápida quisiera mostrar esto. Si no, aquí demora mucho más hacer la búsqueda. Entonces le puedo dar Add y ya está. ¿Qué quiero mostrarle con esto? Le he dicho que busca artritis reumatoide como término mesh
que busque todo lo demás en título abstract y keyword. Si se dieron cuenta, cuando abrí la cajita, aquí decía título abstract y keyword, y así lo dejé. Entonces acá me da un número de resultados. Y cuando yo quiero decirle ya que tanto el número 1 como el número 2, si los uno con OR, me va a dar todo lo que es la población, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace aquí? Así. Número 1, OR, número 2. Solamente eso quiero que sepan. Esa es la forma de buscar aquí en Cochrane. Entonces, esta sería mi población. Lo mismo haré para el segundo término, lo mismo para el tercero, lo mismo para el cuarto, en caso de que los quiera incluir. Y cuando termine de hacer todo, ¿cómo los puedo juntar? Supongamos que ya terminó ya mi búsqueda, entonces los puedo juntar con, digamos que sé que el número 3 es mi población, ¿verdad? Entonces aquí está la población and supongamos que en el número 4 quedó la intervención. Entonces ahí ponemos intervención. Y en el número 6 quedó el outcome. Entonces 6. Y así terminaríamos haciendo la búsqueda. Ahora sale 0 porque obviamente le he pedido la intersección entre el 3 y nada. ¿Cierto? En el número 4, en el número 6 hay nada. Por eso salió 0. Pero quiero que hagan la analogía con PubMed para que lo puedan usar. Hay muchos más videos tal vez que puedan revisar al respecto de Cochrane, pero les recomiendo que se creen una cuenta y comiencen a aprovechar el material de Cochrane. Es súper didáctico. Y cuando le den clic al número de resultados, les va a dar realmente los resultados. Esa es una de las cosas más interesantes que tiene. Y aquí, si yo le doy seleccionar todos, también me puede permitir exportar la selección, pero últimamente cuando uno intenta hacer este proceso, este procedimiento, ya el acceso ya no es tan fácil como antes, así que no lo vamos a hacer aquí. Pero también se puede, como ven. ¿Cierto? Hay cierta analogía. Entonces, practicamos inicialmente con PubMed, ya sabemos cómo se hacen los demás, y hasta ahí llegaría la parte de revisión bibliográfica y cómo guardar sus resultados. ¿Ok? Entonces, espero que le haya sido de utilidad hasta aquí. Después de esto, lo único que quedaría es hacer un pequeño ejemplo acerca de cómo aplicar, cómo colocar la cita, cómo referenciar algo en su Word o en su manuscrito. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por la invitación y espero que les sea de ayuda. Y felicitaciones por haber empezado a interesarse por estos temas para los que son nuevos y para los que ya están un buen tiempo, pues continúen haciéndolo. Y muchas gracias de nuevo. Hasta luego.